El trabajo este lo motiva básicamente haber trabajado en algún momento dentro de lo que es la administración pública y sentir antes, durante y después que la gente tiene la sensación de que el presupuesto a nivel público solo tiene que ver con cuestiones de política del gobierno en su momento y que los números, como también muchas veces nos pasa a los contadores cuando hablamos con otros, que los números son siempre un invento. Eh, y como esto, no sé, en mi experiencia no tiene por qué ser así, bueno, eh, armamos este trabajo. El trabajo trata sobre distintas alternativas a la hora de armar el presupuesto, no es exhaustivo, son distintas alternativas para hacerlo. No nos metemos con el proceso presupuestario, sino con la técnica para llegar al número que vamos a presupuestar, que obviamente sabemos que después se ajustará y tendrá que ver con cuestiones de política y demás, no con esto diciendo que esté mal eso, sino que tiene que tener un trasfondo técnico. Eh, Distinta bibliografía, sobre todo publicada directamente por el gobierno nacional, nos habla de que distintas formas de armar el presupuesto tienen que ver con la extrapolación mecánica, básicamente una cuestión estadística neta, un método econométrico donde analizaríamos variables del contexto, ¿sí? O el método directo que va un poquito más allá y tiene en cuenta no solamente estas cosas, sino variables diferentes que se relacionan con cada una de las variables del presupuesto que uno tendría que analizar. Para esto los insumos, porque básicamente nosotros vamos a trabajar con el método directo, los insumos para armarlo tendrían que ver, en su mayoría podrían ser otros también, pero con variables macroeconómicas, por análisis que estaríamos haciendo de lo que es el contexto, datos históricos de la recaudación de años anteriores. Yo trabajé a nivel municipal, pero podríamos estar hablando a nivel provincial o nacional, ¿no? Modificaciones legales y las cuestiones que estén en cartera a hacer para el año próximo, porque no necesariamente se va a continuar con lo que pasó en años anteriores, y las medidas específicas que se espere o se desee tomar. ¿De qué vamos a hablar básicamente? Vamos a hablar de los ingresos y lo vamos a separar en la presupuestación de los ingresos que dependen de tributos con declaración del contribuyente, los tributos que emita la administración y, bueno, después otras cuestiones no relacionadas con ninguno de estos dos puntos anteriores y algo también hablaremos de los egresos. Muchas de estas cosas también son las cuestiones que uno a nivel no público sino privado trabaja cuando se pone a preparar presupuesto en una empresa y son aplicables y otras tienen particularidades eh, que yo diría son bastante interesantes y eso me pareció que es lo que puede llegar a aportar el trabajo. Bien, nos vamos a meter entonces con una alternativa para la presupuestación de los ingresos cuya recaudación depende de la declaración que hagan los contribuyentes, como podría ser la declaración de ingresos brutos, si no es ingresos brutos unificado, la declaración de ingresos brutos tradicional o el convenio multilateral o una tasa de seguridad de higiene o, por ejemplo, el IVA, donde el contribuyente declara periódicamente normalmente un ingreso, una ganancia o algo por el estilo. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, podríamos partir
de la base imponible del año anterior, la base imponible que han declarado los contribuyentes, y esa base suponer que va a tener un incremento o decremento para este año, que esa base no se va a mantener constante, sino que va a tener un incremento, para de esta manera llegar a la base imponible estimada. ¿Por qué podría tener un incremento o decremento? Porque las ventas del contribuyente no, de los contribuyentes pensamos que se van a incrementar, ya sea por cuestiones de inflación, que en definitiva a nosotros no nos interesa, facturo más, tengo mayor base imponible, o incluso si estamos en un periodo como nos tocó vivir con una situación que nos afectó a todos, algunos de manera beneficiosa y a otros de manera perjudicial, pero bueno, como fue la pandemia, podría decrementarse también. Bueno, habrá que analizar la situación y tratar de estimar un incremento o decremento respecto de la base imponible del año anterior. Llegando así a esa base imponible estimada, tendríamos que aplicar las distintas alícuotas vigentes para llegar al tributo que deberían ingresar los contribuyentes. Acá hablo de diferentes alícuotas porque no necesariamente a todos se les aplica una misma alícuota, puede haber sistemas incluso con mezcla de alícuotas y otro tipo de topes y demás, diferentes. Y acá también tendríamos que pensar si vamos a seguir aplicando exactamente las mismas alícuotas o habrá cambios en esas alícuotas. Y al mencionar alícuotas y no alícuotas, tendríamos que ponernos a pensar que tal vez lo ideal sería tratar de, en función de las declaraciones del año anterior o de algunos años anteriores, calcular la proporción de contribuyentes que tributan bajo cada alícuota. ¿Bien? Para poder hacer un cálculo más detallado en función siempre a la cantidad de información que tengamos, ¿no? Pero de todas maneras, toda esta información de la que estamos hablando, en realidad, cada administración tributaria tendría que disponer de ella. No es información que no se pueda conseguir. Puede costar un poco más o menos, pero se debería conseguir. Bueno, de esa manera podríamos arribar al tributo no solamente estimado, sino al ingresado, pensando en un porcentaje promedio de incobrabilidad que seguramente vamos a tener en función de el tributo que nos declaren versus el tributo que terminemos cobrando. Siempre estoy hablando de pensarlo en años anteriores y extrapolar ese porcentaje hacia adelante. Y en situaciones como, por ejemplo, insisto nuevamente, las que estamos viviendo, tal vez pensar que la incobrabilidad sea un poco mayor, ¿sí? Y a esto no se nos tendría que escapar que no solamente tenemos una incobrabilidad que está reflejada en lo que cobramos respecto de lo que nos declararon, sino que muchas veces no cobramos y ni siquiera nos declararon ese tributo o lo subdeclararon. Esta parte va a ser, sí, probablemente mucho, mucho más difícil de poder estimar, ¿sí? Y ahí lo ideal, en algún momento a mí me hubiera gustado trabajar sobre eso, pero lo ideal sería poder encontrar alguna manera de estimarlo de alguna manera, esa incobrabilidad que tenemos. Bien, ahora, no necesariamente lo tenemos que hacer así. Otra manera de hacer esto sería a partir de la recaudación del año anterior, aplicando una tendencia estadística. A partir de datos históricos, hacer una tendencia estadística de esa recaudación. No sé si se entiende la diferencia. Acá estoy haciendo un análisis estadístico directamente en función a los valores que hemos cobrado históricamente, no a la base imponible. ¿Sí?
Obviamente a esto tendríamos que pensar que esa tendencia estadística podría cambiar en función a que la misma administración tributaria vaya a hacer un esfuerzo diferente al de años anteriores respecto de la gestión de cobranza, ¿no? Y la presión sobre los eh, contribuyentes para que paguen o para, como decíamos antes, que no subdeclaren o que no evadan directamente. Y esto se relaciona con las medidas que se vayan a tomar para que esto no se dé, ¿no? Que haya menor evasión y subdeclaración. Bien, esto serían dos, de hecho, alternativas para arribar a ese análisis, a esos valores. Si pensamos ahora en los ingresos provenientes de la recaudación de tributos, pero donde ya la persona no declara periódicamente ventas o ganancias, sino que esa liquidación del tributo la hace directamente la administración. Acá podríamos hablar, por ejemplo, de lo que nos cobran en el impuesto inmobiliario o en lo que normalmente se llama tasa de alumbrado, barrido y limpieza, donde en función de algún dato del contribuyente, directamente la administración hace una liquidación del tributo. Acá obviamente no tenemos subdeclaración. Bueno, podría pasar que el contribuyente no haya declarado algún bien, pero no es que lo haga o no periódicamente. Y cuestiones muy importantes acá son la incobrabilidad, porque en realidad el tributo que vamos a cobrar lo tenemos liquidado por nosotros mismos. Nosotros somos los que, en función a los valores que ponemos, establecemos lo que vamos a cobrar o lo que deberíamos cobrar, que sabemos que no va a ser el total. Lo sabemos, es así. Vamos a tener siempre un porcentaje de incobrabilidad y cada tributo, yo podría decirles, en general tiene un porcentaje de incobrabilidad X, que es muy difícil modificarlo. Tendremos que tener en cuenta también la forma en que lo vamos a liquidar y con qué parámetros. No es el tema de hoy, pero de hecho en Mar del Plata, por ejemplo, en este momento se está analizando puntualmente, la municipalidad hizo un convenio con la facultad para analizar la forma de liquidación para nosotros es la tasa de servicios urbanos, lo que normalmente se llama tasa de alumbrado, barrido y limpieza. Tiene una fórmula de cálculo que tiene unos 14 años más o menos, y hoy se está revisando esa fórmula de cálculo, lo está haciendo la misma universidad y lo va a proponer, no es que va a ser un cambio obligatorio, ¿no? Bueno, esta forma de liquidación obviamente de un ejercicio a otro pueden cambiar los parámetros, pero también la forma de liquidación habrá que tenerlo en cuenta. Esos parámetros incluso pueden cambiar por variables externas. Cito nuevamente, para nosotros el valor que el contribuyente paga por esta tasa de servicios urbanos depende en parte de la evaluación fiscal, pero no una evaluación fiscal que establece la municipalidad, sino que toma en general la evaluación fiscal de ARBA, de la Agencia de Recaudación de la provincia. Bien. Y acá también me parece que hay que destacar que lo que vamos a cobrar, aunque a la persona que no está en contacto con esto le parezca que no, también depende de los recursos de que disponga la administración de la que estemos hablando, municipal, provincial, nacional. ¿Y a qué me refiero? Muchas veces nos encontramos que uno dice, bueno, a mí no me llegó la boleta para pagar. Sí, por eso hay tantos esfuerzos, por ejemplo, respecto de boletas digitales. Y el tema es que, no sé, pero a nivel municipal, acá, por ejemplo, las boletas las reparten empleados municipales o las reparte el correo, tanto las boletas para el pago habitual de la tasa, como, por ejemplo, si uno quiere intimar deuda que tengan los contribuyentes.
Y el tema es que muchas veces uno se encuentra en la disyuntiva entre hay que recaudar un poco más, hay que disminuir esa deuda, pero para intimar no tenemos plata para pagarle al correo o no tenemos plata para pagarle a los que tendrían que repartir las boletas. Entonces, este recurso humano o incluso dinerario nos va a afectar en forma directa, ¿sí? Tanto en estos casos como en el caso de aquellos que vayan a hacer la liquidación del tributo. ¿A qué me refiero? Para liquidar el impuesto inmobiliario o, por ejemplo, la tasa de servicios urbanos, obviamente todo dependiendo de la fórmula de liquidación, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, el valor que van a pagar depende en parte de los servicios que recibe ese inmueble. Es decir, por ejemplo, de la cantidad de luminarias que hay en la cuadra en donde está el inmueble. El tema es, ¿cuántas luminarias hay en esa cuadra? No es un dato exacto y fijo en el tiempo. Eso se va modificando continuamente. Si el sistema, si la información esa no se captura de alguna manera sistematizada y son personas las que deben cargar y actualizar el sistema, muchísimas veces se les está cobrando menos de lo que se les debería cobrar a los contribuyentes, pura y exclusivamente por no una falla humana, sino una incapacidad de cargar toda esa información continuamente. En algún momento, de hecho, hemos analizado el dinero que se perdía la municipalidad por no tener actualizado eh, esos datos o algunos de esos datos. Creo que vamos a llegar bien, pero re bien a tiempo con el resto de las presentaciones. El tercer punto que me gustaba comentar, otras cuestiones que no tienen que ver con estos que probablemente sean los dos mayores ingresos para una administración, ¿sí? Los tributos declarados o no por los contribuyentes. Cuestiones particulares aparecieron con la estacionalidad, un tema que a mí siempre me parece importante es que se haga un análisis estadístico de la estacionalidad que existe en el cobro de esos tributos. ¿Por qué? Porque más allá de que uno puede decir, bueno, la estacionalidad del tributo depende de los vencimientos establecidos para ese tributo, se sorprenderían muchas veces si uno va a mirar cuándo realmente se produce el ingreso. Porque independientemente de que la administración establezca determinados vencimientos, existe y va a existir siempre no una incobrabilidad, sino un porcentaje, un índice de morosidad que va a producir un desfase en esos vencimientos. Y que obviamente si yo tengo un tributo que lo cobro de manera bimestral, yo sé que en esos periodos, en ese momento voy a tener la mayor cantidad del ingreso, pero para cualquier administración va a ser muy importante e interesante saber cómo se van a ir corriendo para poder manejar las finanzas del día a día, ¿no? de la administración. Y eso con un análisis estadístico más sencillo, el que aprendemos en la facultad, en estadística básica, podemos hacerlo. Luego también tener en cuenta el ingreso que nos pueden generar los planes de pago. Los que me conocen a mí se ríen siempre porque suelen decir que soy tan flexible como el rulo de una estatua.
y sí, es así, y las excepciones no me gustan, y si se estableció determinada pauta, realmente me gusta que se cumpla. Y cuando uno lo ve desde el otro lado, sabe que por más que algún contribuyente se queje de que él paga en término y luego aparece una moratoria o aparece un plan de pago y otros terminan pagando menos y el que pagó en término, en definitiva, termina siendo el que más se perjudicó o se siente un tonto por haberlo pagado en término y otros lo pagaron después y no tuvieron penalización. Desde el lado de la administración, uno muchas veces entiende que estos planes de pago muchísimas veces son la única manera que tiene la administración de generar un extra de dinero en algún momento y que muchas veces también es la única manera que tiene de cobrar deudas que de otra manera no las cobraría. Con lo cual yo sigo siempre más del otro lado y no me gustan, pero bueno, hay que entender que muchísimas veces son necesarios y se puede estimar cuánto ingreso adicional generaría. Bueno, es difícil, no es fácil, sí, pero si uno tiene datos del stock de deuda que existe y se pudiera correlacionar con experiencias anteriores, me salté un punto, pero y se pudiera correlacionar con experiencias anteriores, se puede llegar a un número medianamente confiable, ¿sí? De cuánto se puede esperar de ingreso, ¿sí? Después, si les interesa, podemos debatir respecto de esto alguna experiencia en particular. Y lo que me había salteado o se me había escapado es, obviamente, siempre tener en cuenta que mucha de esa deuda probablemente se encuentre o prescripta o en condiciones de prescribir, con lo cual, bueno, la probabilidad de que se recupere es muy, muy remota, ¿no? Y habría que quitarla de esa base. Y por último, respecto de estas cuestiones, todas las actividades de fiscalización que pensemos realizar y que provoquen, ya sea por presión o directamente por determinaciones de deuda, mayores niveles de cobro. Eh, Cualquier administración tiene otro tipo de ingresos que probablemente sean significativamente en comparación con los demás menores y demás, pero otras cuestiones que podríamos mencionar o comentar tienen que ver que para los demás y probablemente a partir de la evolución histórica se puede llegar a algún tipo de conclusión, ¿sí? Y mi comentario siempre es, probemos, miremos la evolución histórica, no nos quedemos solamente con eso. Algunos tal vez no es una cuestión de evolución, sino que hay un valor fijo, una tarifa establecida anualmente que va a cambiar y que el valor tendrá que ver con eso. Tal vez un canon o el cobro por concesiones determinadas, ¿sí? Un valor fijo que tenga que ver con un cronograma de cobro, también los hay, y ahí ya mirar evoluciones históricas no tendría sentido. O incluso algunas partidas presupuestarias, uno podría no mirar su evolución histórica particular o su comportamiento particular, sino tratar de asociarla a la evolución de otras partidas y a veces nos sorprenderíamos cómo algunos valores que no pensaríamos terminan siendo un porcentaje de lo que cobramos de otra cosa, ¿sí? Y en definitiva podríamos seguir enumerando y diciendo porque para este tipo de cosas la creatividad es importantísima, ¿sí? Y la experiencia que uno se vaya formando y las maneras que vayamos buscando para encontrarle otras alternativas es muy importante, son muy importantes. Eh, Comentarles un caso como para que vean todo lo que hablé, a qué me refiero.
nosotros en la ciudad tenemos, en una zona de la ciudad, en una franja, estacionamiento medido, ¿sí? Estos son números reales de 5 años diferentes para los distintos meses. Eso es lo que se cobró por estacionamiento medido. Cobro, directamente. Se paga un valor por hora a lo largo de esos años. Y nos encontrábamos presupuestando para el año siguiente, para el sexto año, cuáles serían el ingreso. Hicimos un análisis estadístico de estos valores y las tendencias que encontrábamos, tanto lineal como exponencial, eran altamente confiables, niveles de confiabilidad muy altos, con un crecimiento de en promedio 10 millones de pesos anuales, un 91% de confianza, un 91% de incremento, perdón, no de confianza, si fuera un crecimiento exponencial en vez de lineal. Pero, ahí está, estaban apareciendo y no los veía. Pero si ustedes se fijan, entre marzo y abril de este año 2, hay un cambio notoriamente sustancial en las cifras. Y se mantiene. Pasamos de una recaudación promedio de 300.000, en números redondos, de 300.000 pesos mensuales a una recaudación promedio de 1,000,000 y pico de pesos por mes y en crecimiento, ¿no? ¿Y cuál era la situación? En abril cambió el sistema. Pasamos de un sistema de tarjeta manual que se marcaba agujereando la tarjeta a un sistema donde la carga de la tarjeta, la hora, no existe más tarjeta y es todo a través de una aplicación en el teléfono. Pero no solamente eso, sino que la fiscalización también cambió drásticamente, se les empezó a pagar a los inspectores de tránsito una productividad en función de las multas que hacían, con lo cual la fiscalización se incrementó notoriamente. Y por eso cambiaron todas las cifras. Con lo cual, esto implica que los datos del primer año era imposible que los tuviéramos en cuenta. Lo descartamos porque la tendencia no tenía nada que ver entre un sistema y otro. Así todo, las tendencias que seguíamos calculando, aunque en realidad la cantidad de datos que tenemos no es demasiada, pero las tendencias, matemáticamente hablando, eran muy confiables, seguían siendo muy confiables. ¿Cuál es el problema? No podíamos aplicar tendencia. O sea, yo lo miraba y decía, no, pero ¿por qué? Porque estamos hablando de estacionamiento medido que está establecido en una zona delimitada, ¿sí? Y con un horario delimitado. Y en realidad estaba, porque lo sabíamos, porque había estudios, de que en realidad no había forma de que cobráramos más, no teníamos forma de que estadísticamente, por más confiable que fuera matemáticamente eso, esa tendencia siguiera creciendo, porque para que creciera tendríamos que estacionar un auto arriba de otro, no nos daba el espacio y el horario. Con lo cual sí se estableció un incremento en lo que íbamos a cobrar, pero ese incremento estuvo dado simplemente por el incremento en el valor hora que se estableció. Pasamos, si no me equivoco, se pasó en ese momento de un valor hora de 7 pesos con 50 a un valor de 10 pesos. ¿Sí? Entonces se consideró que el incremento iba a ser lo que recaudábamos antes, más ese 33% de incremento que hubo en el valor hora. Bien. Respecto de los egresos, con lo anterior, los ingresos lo doy por terminado, digamos. Respecto de los ingresos, ¿qué me parece importante pensar? Y vuelvo a lo mismo, independientemente de lo que, yo no estoy hablando de lo que a nivel gobierno se decida vamos a gastar tanto, sino
desde abajo qué necesitaríamos gastar, cuánto necesitaríamos gastar. Bueno, habrá partidas que las podríamos estimar en función al último valor pagado. Si yo contrato un seguro, porque en las administraciones vamos a tener que tener seguros, por ejemplo, para los inmuebles, a mí no me interesa ninguna tendencia histórica. Yo tendré que ver cuáles son los últimos valores y en tal caso pensar si voy a tener alguna recomposición de ese valor. Habrá valores que dependerán de algún cronograma, como por ejemplo el valor que paguemos por un alquiler de algún inmueble que se alquile, por ejemplo. U otros que tenga que ver con lo que pagamos en promedio, porque si tenemos que hablar del gasto que hagamos en papelería, eh, acá tal vez tengamos que partir de un promedio. Y acá sí sería deseable que pensemos promedios con más cantidad de periodos o con menos cantidad de periodos. Y la respuesta no es una. La respuesta probablemente dependa del momento, la situación y lo que estemos haciendo, porque obviamente en momentos con mayor inflación, si abarcamos una gran cantidad de periodos, vamos a estar desvirtuando los valores porque vamos a estar presupuestando en función a valores ya muy desactualizados. Sí, obviamente, tomar más cantidad de periodos nos sirve para evitar cuestiones estacionales y demás, pero habrá que analizar la situación específica en particular. Bien, a ver, habrá millones de cosas más que podamos considerar. Lo único que intentamos con esto fue hacer una revisión de las técnicas que podríamos ir aplicando o las cuestiones que tal vez nos resultaría importante ir pensando al hacerlo, ¿no? Como conclusiones importantes de esto, me parece que lo importante de esto, y que acá voy a hacer el mismo comentario que hacía Luciana, por ejemplo, hace un rato. Este tipo de cosas me parece que es importante transmitirla a nuestros estudiantes en una clase, ¿no? Lo importante de esto que estoy diciendo ahora es, me parece, todo esto dejarlo escrito y todas estas cuestiones actúan como el fundamento de lo que estamos diciendo. Muchas veces nos encontramos en el rol de contador, por ejemplo, y al momento de hacer un balance, nosotros como contadores tenemos un papel, o uno, en realidad más de uno, ¿no? Un papel que respalda lo que estamos diciendo. En muchas otras actividades no, porque estamos presupuestando a futuro, porque estamos haciendo otro tipo de actividad que no es estrictamente la de hacer un balance. Y entonces, el transmitir esto, ¿no? Esto que estamos haciendo y dejarlo documentado y sistematizado es lo que le va a dar fundamento a lo que estamos diciendo y que va a respaldar lo que vamos a estar diciendo nosotros como profesionales. Esto también es una actividad nuestra profesional y de esta manera obviamente hacerlo más defendible. En segundo lugar, esto es lo que nos va a permitir verificarlo por diferentes vías. Si vamos a estar hablando de un presupuesto y estamos presupuestando, sabemos que nada de lo que estamos haciendo es algo cierto. En todo caso, va a ser un poco más o un poco menos confiable, ¿sí? Y es por eso que uno también debería analizar, más allá de la confiabilidad del dato o la confiabilidad matemática de lo que estamos encontrando, la razonabilidad de esa cifra. Como les comentaba yo, por eso traje lo del estacionamiento medido. Confiable era, las cifras eran confiables, matemáticamente es confiable, pero no va a pasar, no va a pasar, y eso es importante analizarlo obviamente también. Pero todo eso, si uno no lo habla con todos los que van a trabajar y las distintas áreas que son las que tal vez sepan del tema,
no va a conseguir mucho más. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Martín. Como siempre, muy buena tu exposición. Un gusto escucharte. Y Gracias a bueno, ustedes. mira, ya tenemos ahí a Antonia que está apurada por hacerte una consulta. Así que, A ver, Martín, es un aplauso, pero ya que está, tengo una consulta. Tienen Muchos que hacer aplausos, voy diferente con los íconos. esa. Gracias. ¿Vos tenés idea más o menos en cuánto se desvía el presupuesto? Vos que tenés experiencia ahí de lo presupuestado con respecto a lo real. A ver, yo te cuento mi experiencia. Yo estuve en la Agencia de Recaudación Municipal del 2012 al 2017. En el 2017, eh, la recaudación entre tasa de servicios urbanos y tasa de seguridad e higiene, que son las dos tasas que le dan mayor recurso a la municipalidad, el presupuesto fue de, si no me equivoco, 1.800 millones de pesos entre las dos. 800 millones de tasa de servicios urbanos y, no, 1.700.000, creo que eran 800 y 900, una cosa por el estilo. Y, y yo estaba chocho porque estaba chocho realmente, el desvío fue en la recaudación real de 0,72%. O sea, menos de un 1% entre esas dos. Hecho así como dijimos, ¿eh? O sea, eh, digo esto porque yo me la pasaba chocando con la gente que decía, pero ¿para qué me vas a hacer ese cálculo estadístico? Tiene que ver con tal cosa, tiene que ver con tal otra. A ver, la TC1 la podíamos calcular, la tasa de servicios urbanos, no la podíamos calcular estadísticamente así, porque era imposible, porque aparte hubo cambios muy grandes en ese momento, ¿sí? No en la fórmula, pero sí en los parámetros. Aparte, no sé si recuerdan, pero en ese momento ARBA actualizó las valuaciones y nosotros estábamos atados a ARBA, pero la TSU de la municipalidad se calculaba en función a la evaluación de ARBA 2006. En el 2015, nosotros calculábamos la TCU en función a la evaluación de ARBA 2006. O sea, estaba totalmente desactualizada. Y en ese año se cambió y se tomó la del año, la del 2016 o la del 2015, no me acuerdo. Con lo cual era imposible hacer cualquier análisis de ese estilo. Pero sin embargo se hizo y la diferencia fue muy mínima. Yo sé que, por ejemplo, yo sé que este año con el efecto pandemia, por ejemplo, la cobrabilidad cayó, pero terriblemente, terriblemente. En general hay un porcentaje de cobrabilidad de la TCU, de la alumbrado, barrido y limpieza, hay una cobrabilidad del 66-67% de lo del año, ¿sí? Y después obviamente se va cobrando de años anteriores, que siempre se cobra, pero la cobrabilidad es más o menos esa. Eh, pero bueno, el desvío es muy variable también, ¿eh? No es Excelente. algo. perfecto. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o quiere hacer algún comentario acerca de la exposición de Martín? Porque antes había manitos levantadas, pero después me di cuenta que estaban aplaudiendo en realidad, igual que Antonia. ¿No? ¿Nada más? Perfecto. Muchas gracias, Martín. Felicitaciones. Gracias a ustedes. Gracias.